Tanacu, Rumanía, año 2005. Un convento aislado, rodeado de colinas silenciosas, monjas de mirada baja, rezos, cruces, frío, y algo que no debía estar allí. Su nombre era Marisica Irina Cornisi, 23 años, huérfana, había crecido en un orfanato, tenía cicatrices invisibles, buscaba paz, pero encontró algo más. Ingresó al convento buscando fe, una vocación tardía, pero poco después comenzó a cambiar. Decía que oía voces, se aislaba, se reía sola, y luego, empezó a gritar. Las monjas intentaron calmarla, pero no funcionaba, la medicina tampoco. El sacerdote del convento Daniel Corogeanu no creyó que fuera una enfermedad mental. Él dijo que era posesión, y que solo el exorcismo podía salvar su alma. Durante 3 días la encerraron, sin comida, sin agua, solo oraciones, salmos y cadenas. Testigos dicen que hablaba en idiomas antiguos, que insultaba a las monjas con palabras que nadie entendía, que su voz cambiaba de tono, y que una noche la vieron caminar sobre las paredes. El sacerdote decía que era el demonio, que luchaba, que se burlaba de Dios. Entonces tomaron una decisión: cruces, clavos, una camilla de madera improvisada, la ataron como a Cristo, los brazos extendidos, la boca sellada con trapos, y un rosario apretado en el cuello. Era necesario, dijeron, estaba poseída, tenía que purificarse. Al tercer día murió. Silencio, nadie llamó a emergencias, solo después, cuando su cuerpo ya estaba frío. El informe oficial dijo, paro cardíaco por deshidratación severa, pero los médicos encontraron moretones, desgarros, y una mirada, fija, vacía, como si hubiera muerto horas antes. El caso llegó a los medios, a la televisión, a todo el mundo. Y entonces las preguntas empezaron. ¿Fue posesión o asesinato? El sacerdote fue condenado, las monjas también. Pero ninguno pidió perdón. Dijeron que hicieron lo correcto, que el demonio estaba dentro de ella, y que ahora, gracias al exorcismo, su alma estaba libre. Pero hay algo que no se dijo en el juicio. Una de las monjas, antes de ser arrestada, dijo en voz baja, no era ella, lo que matamos no era Irina. Desde entonces el convento fue abandonado, las puertas selladas, los iconos cubiertos, pero en las noches sin luna, algunos vecinos aseguran ver una figura en la colina. Una mujer, vestido blanco, brazos extendidos, de pie, sobre una cruz, y si te acercas demasiado dicen que oyes rezos, que no pertenecen a ningún idioma conocido. Este no fue un simple exorcismo, no fue solo fanatismo, fue algo más, algo que se descontroló, y que ahora, sigue allí, esperando. Buenos Aires, en medio del ruido, el tráfico y la vida urbana hay un lugar donde el tiempo parece suspendido, un barrio de los muertos, el cementerio de Recoleta. Cúpulas, mausoleos, estatuas eternas, todo construido para recordar a quienes ya no están. Pero entre las lápidas antiguas, las esculturas cubiertas de musgo, hay alguien más, una niña, pequeña, vestido blanco, cabello liso, oscuro, inmóvil. No la ves con tus ojos, solo aparece después, en las fotos. Gente de todo el mundo visita Recoleta, toman selfies, hacen recorridos, graban videos, y algunos cuando revisan su galería más tarde, la encuentran ahí de pie frente a una tumba, o sentada junto a una figura de mármol, o detrás de ellos mirando directamente a la cámara. La imagen es clara. Su rostro es borroso, pero su vestido siempre está limpio, como nuevo, demasiado nuevo. Lo inquietante es que nadie la recuerda haber visto en el momento. Nadie la notó allí, ella no estaba, hasta que lo estuvo. Hay cientos de reportes, testigos que juran no haber visto a nadie, pero ahí está, siempre sola, siempre mirando. Algunos piensan que es un error digital, una doble exposición, pero la misma figura ha aparecido en fotos tomadas con diferentes cámaras, marcas y años distintos. Una guía turística asegura que un visitante japonés le mostró una foto en la que se veía a la niña, con la mano apoyada en su hombro. Él pensó que era parte del tour. Cuando la guía vio la imagen se desmayó. Otra mujer de España tomó una foto de una tumba famosa. La niña aparecía abrazando una cruz. Cuando mostró la imagen a un vigilante local, él le dijo en voz baja, volvió. Nadie sabe quién fue. Algunos dicen que se llamaba Luz, que murió a los 8 años de fiebre tifoidea en 1898. Su tumba fue olvidada, abandonada. Y desde entonces busca compañía. Pero hay una versión más inquietante, la de los empleados que limpian de noche. Ellos no ven a la niña, pero a veces encuentran huellas pequeñas en el polvo, zapatitos diminutos. A veces las puertas de las tumbas están entreabiertas, y hay pétalos frescos donde no debería haber flores. Un vigilante asegura haber escuchado risas entre los mausoleos. Una voz suave, que decía, ¿jugás conmigo? Nadie se quedó a contestar. Y lo peor no es verla en las fotos.
Lo peor es cuando ya no aparece. Algunos aseguran que, si la ves una vez, vuelve a salir en tus imágenes por semanas. Siempre más cerca, cada vez más clara, hasta que una noche, simplemente, ya no está. Y a partir de ese momento, empiezas a escuchar cosas en tu casa, a encontrar objetos fuera de lugar, a ver, en la oscuridad una figura bajita parada al pie de tu cama. Porque si la ves, es porque ella también te vio. Todo comenzó en 2007, una noche tranquila en Fresno, California. Un hombre revisaba las cámaras de seguridad de su patio, y lo que vio lo dejó sin palabras. Dos figuras, altas, delgadas, sin brazos, sin rostro, caminaban lentamente por el césped, con un movimiento imposible. No parecía un error de imagen, no era una persona, ni un animal. Eran otra cosa, se movían con elegancia anormal, como si flotaran, pero sin perder el contacto con el suelo, como si sus piernas fueran lo único que existiera, y el resto del cuerpo fuera solo una sombra blanca que se doblaba con suavidad. El video se volvió viral, y con él nació el nombre, los humanoides de Fresno, Oeste como los llaman algunos Nightcrawlers. Desde entonces las apariciones no han parado. Cámaras de vigilancia, timbres con sensor, drones, todos han captado figuras similares. Siempre de noche, siempre caminando, nunca interactúan, nunca miran atrás, nadie sabe de dónde vienen, nadie sabe qué son. Algunos creen que son entidades biológicas desconocidas, otros dicen que son proyecciones, hologramas o incluso exploradores de otra dimensión. Lo único que todos coinciden es en esto, no parecen humanos. Un testigo en Montana asegura haberlos visto moverse por su jardín. Dice que su perro, normalmente agresivo, se escondió temblando sin emitir un solo ladrido. Cuando salió a mirar, una de esas figuras se giró levemente. No tenía cara, pero él sintió claramente que lo estaba observando. Otro video en Yosemite muestra dos criaturas casi idénticas, deslizándose entre los árboles. Sus piernas demasiado largas, sus pasos demasiado suaves, casi como si caminaran bajo el agua. Lo más inquietante es que no dejan huellas, ni calor, ni sonido, y cuando intentas seguirlas, desaparecen. Algunos investigadores independientes creen que los Nightcrawlers no son visitantes, sino habitantes, que llevan aquí siglos, y solo ahora empezamos a verlos porque la tecnología ya no les permite ocultarse del todo. Hay una leyenda nativa americana que habla de los caminantes blancos, espíritus del bosque protectores de la tierra que caminan por la noche pero no deben ser molestados. Si los ves, debes mirar hacia otro lado, porque si te observan de vuelta, algo cambia en ti. Nadie ha sido atacado por un humanoide de Fresno, pero quienes los han visto de cerca dicen que nunca vuelves a dormir igual. Hay algo en su forma, en su presencia, en lo que no hacen, que da más miedo que cualquier grito. ¿Son seres de otro mundo? ¿Manifestaciones físicas de otra dimensión? ¿O algo que siempre ha estado con nosotros pero que no queremos aceptar? Una cosa es segura, caminan de noche, no tienen rostro, y no están aquí por error. En el sureste de Inglaterra, entre campos grises y colinas cubiertas de niebla, se encuentra un pueblo que parece sacado de una postal, Pluckley, hermoso, tranquilo, hasta que cae la noche. Porque Pluckley es conocido como el pueblo más embrujado del Reino Unido. Se han contado más de 15 apariciones distintas, y entre todas ellas hay una figura que los aldeanos evitan mencionar. Un ser que no emite sonido, ni gritos, ni palabras, solo se le ve caminando. Dicen que en las noches sin luna, en la vieja ruina de la abadía, aparece una silueta encapuchada, de hábito largo y oscuro, que avanza lentamente por los pasillos derruidos. Pero si te acercas, si tienes el valor de mirarlo de frente, descubres que no tiene cabeza, su cuello vacío, cerrado por la tela de su túnica, sin sangre, sin corte, como si jamás hubiera tenido rostro. Es el monje sin cabeza de Pluckley. Una presencia tan antigua como la piedra de la abadía, y tan persistente como el frío que recorre la espalda de quienes lo ven. Las primeras menciones se remontan al siglo XII. Cuentan que fue un monje benedictino, acusado de herejía por practicar ritos prohibidos. Lo atraparon rezando solo, en latín arcaico, sus manos cubiertas de ceniza, y en sus oraciones pedía perdón no a Dios, sino a algo más profundo. Lo condenaron a muerte, y lo ejecutaron en silencio. Le cortaron la cabeza y la enterraron lejos de su cuerpo. Desde entonces ha sido visto vagando en busca de lo que le arrebataron. Cada aparición está marcada por un viento seco, un silencio opresivo, y una sensación de que alguien te está siguiendo aunque no oigas pasos. Una mujer que vivía cerca de la abadía contó que su hijo pequeño decía jugar con el hombre que no tiene cara. Una noche lo encontró hablando solo en el jardín. Cuando le preguntó a quién le hablaba, el niño solo respondió, «¿A quién me busca cada noche?».
Turistas que han ido por curiosidad han salido corriendo entre gritos asegurando haber visto la túnica moverse por el cementerio sin sombra, sin sonido. Y lo más escalofriante es esto, hay grabaciones, vídeos nocturnos donde una figura oscura cruza lentamente frente a la cámara, y las luces se apagan justo cuando pasa. En una de ellas, se escucha una voz tenue apenas audible, devuélveme lo que soy. Hoy pocos se atreven a caminar por Blackley de noche, porque allí no es que los muertos vengan a asustar, es que nunca se fueron. Algunos locales aseguran que los fantasmas conviven con ellos, que puedes sentirlos en los bancos, en los caminos rurales, o sentados detrás de ti en el pub, sin que nadie diga nada. Y entre todos, el monje sigue buscando. No grita, no corre, no ataca, solo camina, y cada paso está más cerca de recuperar lo que fue. Y si te mira, si alguna vez sientes que algo invisible se detiene frente a ti, no lo llames, porque puede que no tenga ojos, pero sabe perfectamente dónde estás. Madrid, España. En pleno corazón de la ciudad, frente al Palacio Real, se alza un templo del arte, la ópera y la historia, el Teatro Real. Pero entre los pasillos dorados, las butacas tapizadas y los aplausos del público, hay alguien más. Alguien que no compra entrada, que no llega en taxi, y que nunca se va. Dicen que su silueta aparece en el palco número 8. Siempre al fondo, siempre en la penumbra. Un hombre solo, sentado con la cabeza baja, como si esperara que la función terminara. Pero para él, la obra nunca acabó. Nadie sabe quién fue exactamente. Unos dicen que era un tenor del siglo XIX, cuya voz se apagó antes de su gran debut. Otros hablan de un noble que murió asesinado en plena representación, y que aún busca su final. Lo cierto es que desde hace décadas personal técnico, músicos y actores han sentido algo raro en ese teatro. Pasos en pasillos vacíos, cortinas que se mueven sin viento, luces que se apagan de golpe, y un frío súbito como si alguien te soplara al oído. Una violinista asegura haberlo visto desde el escenario, un hombre de traje antiguo, de pie entre los palcos vacíos. Cuando intentó enfocarlo con la vista, desapareció, pero su silla quedó meciéndose. Un tramoyista afirma haberlo escuchado silbar. No una melodía alegre, sino una nota rota, repetida, como si ensayara eternamente algo que no llega a cantar. Otros empleados dicen que lo han sentido detrás de ellos, respirando muy cerca sin reflejarse en los espejos del camerino. Hay noches en que las cámaras de seguridad registran una figura oscura cruzando lentamente el escenario mientras las butacas están vacías. Y nadie debería estar allí. Algunos directores de escena piden no hablar del tema. Creen que nombrarlo le da poder, pero todos lo conocen. Todos saben que, si en mitad de un ensayo se corta la luz, si un telón cae solo, si un actor se congela en el escenario sin saber por qué, es porque él está ahí. El Teatro Real es un monumento, sí, pero también es una tumba, de sueños, de voces, de funciones que nunca llegaron al aplauso final, y él solo espera, siempre entre las sombras, siempre entre actos. Nadie lo ha escuchado hablar, pero algunos aseguran que, si te acercas lo suficiente, puedes ver lágrimas negras correr por sus mejillas, como si llorara cada noche por una función que el destino le negó. Y lo más aterrador, no es que aún se aparezca, sino que hay noches en que, cuando todos se han ido, una puerta al fondo del escenario se abre lentamente, y una voz tenue, quebrada, canta una sola nota. Justo antes de desaparecer, dicen que se sienta a mirar la obra, esperando el final que nunca llegó. Un toc-toc en la puerta. Una voz infantil, suave, tranquila. ¿Nos dejas entrar? Es de noche. Siempre de noche. Y los niños están ahí, esperando, solitarios, pálidos, demasiado pálidos, como si nunca hubieran sentido el sol. Al principio parecen normales, hasta que levantan la vista, y ves sus ojos, negros, por completo, sin blanco, sin vida, como dos abismos. Son los niños de ojos negros, y si aparecen frente a ti, reza para no dejarles entrar. Las historias comenzaron en los años 90, en Texas. Un periodista estaba sentado en su coche, escribiendo en su bloc de notas. Dos niños se acercaron. Querían entrar. Decían que no harían daño, que solo necesitaban ayuda. Pero su tono era extraño. Sus palabras demasiado precisas, demasiado planificadas. Cuando el periodista dudó, ellos insistieron. Y luego alzaron la vista. Y ahí estaban esos ojos, vacíos, fríos, como si lo mirara algo que no entendía lo que era estar vivo. Huyó, y jamás volvió a detenerse por la noche. Otros no fueron tan rápidos. Una pareja en Vermont escuchó golpes en la puerta. Dos niños bajo la lluvia. Congelados, empapados. ¿Podemos entrar un momento? Solo hasta que pase la tormenta. Sintieron pena, abrieron, y entonces, todo cambió.
La electricidad falló, las luces se apagaron, las mascotas comenzaron a chillar, y los niños solo se quedaron de pie, mirando, sin moverse, sin pestañear. Minutos después, la mujer vomitó sangre, el hombre cayó de rodillas. Cuando se recuperaron, los niños ya no estaban, pero algo se había quedado. Otra historia habla de una mujer en el Reino Unido, vivía sola. Una noche, una niña tocó la puerta, quería usar el baño, solo eso. La dejó entrar. La niña nunca habló, solo se sentó en el sofá, miraba el techo, y no se movía. La mujer llamó a emergencias. Pero el operador escuchó algo que heló su sangre. Una voz junto al auricular que murmuró: «Tú me dejaste entrar». Desde entonces esa casa permanece abandonada. ¿Quiénes son estos niños? ¿Espíritus? ¿Demonios? ¿Seres de otro mundo o de otra dimensión? Una cosa es segura, no pueden entrar sin permiso. Esa es la regla, siempre la misma, por eso insisten, por eso preguntan, porque si tú los dejas entrar también dejas pasar algo más. Algunos creen que son emisarios, otros que son portales disfrazados de niños, inofensivos en apariencia, letales si se les permite cruzar. Hoy se reportan apariciones en zonas rurales, en estaciones de servicio, incluso en ciudades. Se quedan quietos, esperando, observando. Y si tienes la desgracia de encontrarte con ellos, no los escuches, no abras la puerta, no respondas. Ya no serán ellos los que pidan entrar, será lo que los envió. Y eso no tiene forma, ni ojos, solo hambre. En el bosque más oscuro de la República Checa, hay un castillo que nunca debió construirse, el castillo de Houska. A primera vista parece común, piedra, torres, muros. Pero cuando lo observas con atención, algo no cuadra. No tiene cocina, ni cuartos para soldados, ni estructura defensiva. Sus ventanas están selladas con ladrillos. Y lo más extraño, está construido de adentro hacia afuera. Fue edificado para encerrar algo, no para protegerse de enemigos, sino para contenerlos. Debajo del castillo hay un agujero, una grieta negra, profunda, una herida abierta en la tierra. Los aldeanos decían que era una puerta al infierno. Y que por las noches, del abismo salían criaturas con alas de murciélago, seres sin rostro, sin alma, que arrastraban hombres hacia la oscuridad. Los primeros prisioneros enviados a investigarla fueron atados con cuerdas y bajados lentamente, pero tras unos segundos gritaban. Pedían que los subieran. Uno de ellos envejeció 30 años, en menos de un minuto. Entonces lo sellaron, construyeron el castillo sobre la grieta, y colocaron una gran piedra en la capilla central. Pero algo se movía debajo, y luego comenzó a aparecer ella, la dama de blanco. Al principio solo era una silueta, un reflejo pálido junto a las paredes, pero pronto la empezaron a ver claramente, una mujer alta, cubierta con un vestido antiguo, blanco como la cal. Cabello largo, pies descalzos, sin rostro, no flota, no llora, solo se queda de pie, justo sobre la piedra que cubre la grieta. Miras hacia ella, y sientes un frío que no viene del cuerpo, sino del alma. Nadie sabe quién es. Unos creen que fue una joven ofrecida en sacrificio, sellada viva en el abismo. Otros dicen que no es humana, que fue colocada allí por una fuerza más antigua, como última barrera, porque algo está atrapado ahí abajo. Y ella es lo único que lo mantiene dormido. Durante la ocupación nazi, oficiales alemanes hicieron rituales en la capilla. Querían abrir la grieta, buscar poder, pero algo salió mal. Un soldado bajó solo. Los demás escucharon un grito, luego un crujido, y después, silencio. Solo encontraron su casco, partido en dos, y la piedra agrietada. Esa noche, la dama de blanco apareció más cerca de lo habitual. Y su sombra era más larga que el castillo entero. Desde entonces nadie ha vuelto a pasar la noche en Houska, ni siquiera los valientes, porque quienes lo intentan oyen golpes bajo el suelo, rasguños, siluetas, mirando desde la piedra. Hoy el castillo está abierto al turismo, pero nadie visita la capilla al anochecer. Nadie quiere ver si ella sigue ahí, porque si algún día desaparece, si ya no está de pie sobre la grieta, sabremos que algo ha escapado, algo que no pertenece a este mundo, algo que lleva siglos esperando. La dama no protege a los vivos, ella contiene a los muertos, los que nunca debieron volver, y cuando ella se vaya, no quedará nadie que impida que el infierno suba a buscarnos. Carreteras nocturnas, kilómetros de asfalto oscuro, viento, niebla y soledad. En Chile, México y Colombia, los conductores de larga distancia saben una cosa: hay ciertos tramos donde nunca debes parar. Dicen que si manejas a solas de madrugada, puede que veas a alguien al borde del camino. Una mujer, de pie, quietísima, vestida de blanco, con la cabeza agachada, y el pelo cubriéndole el rostro.
A veces alza la mano, pide ayuda, o este simplemente aparece en medio de la vía. Los que han parado cuentan lo mismo. Ella sube sin hablar, se sienta en el asiento trasero. Mira por la ventana, y guarda un silencio que pesa como plomo. A veces murmura un nombre, a veces solo dice, más adelante por favor. Nunca ves su rostro, nunca responde preguntas. Y cuando llegas al punto que indica, te das cuenta, el asiento está vacío, se ha ido, sin abrir la puerta, sin dejar rastro. El conductor mira por el retrovisor, nada. El auto está en movimiento, pero ella ya no está ahí. Algunos intentan no pensar en ello, otros miran el lugar donde desapareció, y lo que encuentran es peor. Una cruz, una lápida, flores secas, y el nombre que ella murmuró, grabado en piedra. Historias así se cuentan desde hace décadas, y cambian de país en país, pero siempre con los mismos detalles: la vestimenta, el silencio, la desaparición. Un camionero en Chile asegura que la recogió en una curva peligrosa. Ella solo dijo, ahí fue. Y luego, desapareció. Cuando frenó, vio restos de metal y plástico a un lado del camino. Era un punto donde nadie frena y nadie sobrevive. En México, una familia regresaba de una boda. Vieron a la mujer de blanco parada en un tramo rural. La subieron al auto. Una niña pequeña, en el asiento trasero, preguntó, ¿por qué huele a flores podridas? Cuando llegaron a casa revisaron las fotos del viaje, y en una de ellas ella estaba en medio de todos. Pero su cara no tenía forma, solo una mancha gris, como niebla. En Colombia, hay una carretera donde los taxistas ya no recogen a nadie de noche. Dicen que una figura en blanco camina sola y se desvanece justo cuando la alcanzas, y si por error te detienes, el auto no vuelve a encender hasta el amanecer. Hay quienes creen que es un alma perdida, otros que son varias, mujeres que murieron en accidentes, víctimas de la velocidad o de algo peor. Pero todos coinciden en lo mismo: si la ves, no la mires a los ojos, y si se sienta en tu coche, no hables, no preguntes, solo conduce, y espera que baje, porque si ella no baja, puede que no seas tú el que llegue a tu destino.